Puedes empezar. Observa las siguientes figuras. Esquema A. Primero, encuentra similitudes y diferencias. Dale, inicia. Estas dos son iguales, ¿Qué son iguales? como este tapete. ¿Listo? Sí. Y estas dos no son iguales, por lo que este es este no es un cuadrado y este sí, y este tiene rectángulos y este no. Ajá. Este es un rombo y este es un cuadrado. Este es un rombo. ¿Este es un qué? Cuadrado ¿Y este? es un rombo. Listo. ¿Qué diferencia entre un cuadrado y un rombo? Ahí. ¿Qué ves? ¿Por qué no son iguales? Porque el cuadrado tiene rectángulos. Sí. Y ¿Cuáles son los rectángulos? estos. Sí. Y el rombo no tiene ni rectángulos ni es un cuadrado. Ajá. ¿Qué más puedes ver de esa figura? ¿Qué te puede mostrar más esa figura? Que está vacía, totalmente vacía, no Que tiene está nada. vacía. Por acá adentro en lo blanco no tiene nada. Ajá, pero como estamos haciendo comparaciones de estas dos, ahora, ¿ya encontraste algo igual que era? ¿Cómo le llamaste a esto? ¿Un qué? Un tapete, Un tapete. O sea, que ¿están qué? ¿Qué dijiste? que son iguales. Son iguales los tapetes, entre comillas. ¿Y qué dijiste de estas dos figuras? Que no son iguales. Listo. ¿Qué más encuentras? ¿Qué más encuentras en esta figura que pueda ser igual o diferente? Que no son las mismas figuras. ¿Cuáles? No son las mismas figuras. El cuadrado y el rombo. El cuadrado y el rombo. Listo. ¿Qué es un cuadrado? ¿Ese cuadrado cómo es? El que ves ahí, ¿cómo es? ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves en ese cuadrado? En el cuadrado por dentro veo rectángulos. Sí, ¿qué más ves? Y veo las esquinas del cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué ves en la otra figura que estás mencionando y que tú lo llamas como rombo? En el rombo serían iguales si el rombo estuviera volteado así como el cuadrado y si tuviera rectángulos por dentro. Ahora, ¿cómo así? Otra vez, vuélvemelo a decir. O sea, tú me estás diciendo que ¿qué? ¿Que para que sean iguales qué? Para que sean iguales, para que el rombo sea igual al cuadrado, debería estar así en esta forma del cuadrado y debería tener rectángulos para quedar igual. Para quedar igual. ¿Eso es lo que encuentras? ¿Hay algo más que puedas decir de esa figura, de ese esquema? No. Listo, pasemos a la siguiente. Observa las siguientes figuras. Esquema B. Segundo, halla las similitudes y diferencias que pueden existir en la siguiente pareja de figuras. Figura 1, figura 2. Listo. ¿Qué ves? Ve un triángulo y otro triángulo pero volteado. ¿Cuál es dímelos, muéstramelos. Siempre que me hables, porfa, me muestras lo que estás viendo. Bueno, este es el cuadro volteado. ¿El qué? El triángulo volteado. Y este es el triángulo que es... Este es el cuadro que está bien. ¿El qué? El triángulo que está bien. Listo. ¿Qué diferencias encuentras en cada uno? Aparte de la que me estás mencionando, ¿qué otra diferencia ves? Que este está al lado así. Sí. Y que este triángulo está así, normal. Ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Ves alguna otra cosa diferente en ambos triángulos que tú lo has llamado, en ambas figuras, figura 1 y figura 2? No. Ahora, ¿qué cosas ves iguales? ¿Qué similitudes encuentras? Los cuadritos que están por dentro de las... Dímelo, de los por triángulos. favor, dilo.
a lo que a mí me parece igual son los como cuadrados que están dentro del triángulo. Ujú. Por ejemplo, Por ejemplo, acá en este triángulo hay como digamos, acá hay dos cuadrados. ¿cuáles son? Estos dos. Ya, sí. Y acá también hay dos cuadrados, que son estos dos, Ujú. los mismos. Sí. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas iguales puedes ver en esa figura? Mm, Ninguna más. ¿Qué conclusión bueno, más bien, qué conclusión llevas si tú ves esa figura, qué conclusión te da? ¿Qué conclusión tomas tú de esa figura? Según las diferencias y las diferencias y las similitudes. ¿Qué puedes ver allí más? ¿Qué más puedes ver allá en esas dos figuras? Puedo ver una X, Ujú. que es esta, si la ponemos así queda una X, Sí. y acá ya no está. Ah, ok, correcto. ¿Algo más igual o diferente a esas figuras? No. Listo. Pasemos a la otra. Tercero, dibuja un esquema que cumpla con las características de las imágenes A y B. Ajá. O sea, de esta figura, de estas y de estas. Dibuja una figura, Jennifer. Según lo que tú me dijiste, dibújala. Cosas iguales y cosas diferentes. Dibuja una que se parezca a estas dos. O sea, que tengan esas mismas características. Bueno. ¿Puedo hacer las mismas? Tú verás, no sé. La- Dime qué estás dibujando. Yo estoy dibujando el cuadrado con el tapete, que tiene rectángulos adentro. Ujú. Y ahora voy a hacer el cuadrado. Se le partió la punta. ¿Lo puedo parar? No. Dime qué piensas hacer. Cuéntame. Voy a pensar hacer ¿qué? Un cuadrado. Sí. Y después voy a hacer este triángulo. Sí. Pero ojo porque tienes que dibujar una figura que sean ambas iguales, ¿no? Perdón, que cumplan la misma característica que estas. ¿Cuáles son las características iguales de esta y de esta? De toda esta y de toda esta. Que no son iguales. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese? Ojo, pero en estas dos y estas dos, ¿no? O sea, no esta con esta no, sino esta con esta o esta con esta. ¿Qué ves? Tienes que hacer una figura que sea más o menos de ese estilo, que se parezca a esta con esta o a esta con esta, pero otra figura. Ya. Ve diciéndome qué estás haciendo. Yo estoy dibujando lo que me explicaron, que fue que tenía que hacer algo que que tuviera que ver algo con esta o con Ujú. o con estas figuras. Listo.
ya hice el primer tapete con el cuadrado y los rectángulos adentro. Sí. Ahora, una que se parezca a esta. A las características, lo que tú me dijiste. Ah, ya. Bueno, estoy dibujando el segundo tapete que tiene la característica igual porque son las mismas, tienen las mismas cosas. ¿Cuáles son las mismas cosas? Como los punticos blancos y son igual de forma. Ya. Entonces, ¿qué piensas hacer allí después de hacer ese? Pues no voy a hacer más porque el rombo no se parece al cuadrado en nada. Lo único que se parece entre estas dos son los dos tapetes. Sí, o sea, la conclusión de esta figura. Que este tapete se parece al tapete que está debajo del rombo. El rombo y el cuadrado son iguales, entonces ¿para qué los dibujo? Y esa es mi conclusión, que los dos tapetes son iguales.